Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta mini cápsula. Mi nombre es Teresita, voy en tercer año y junto con Germán, que también va en tercer año, vamos a hablarle un poco sobre intercambio y transporte de gases. Para que se vea mejor el PPT voy a apagar el video. Ya. Entonces, primero que nada, vamos a decirle nuestra como ruta a seguir. Ya. Primero vamos a hablar sobre el alveolo, que básicamente vamos a hablar un poco de la unidad respiratoria y específicamente el alveolo. Luego de lo que ocurre en el alveolo, que es el intercambio gaseoso, y después Germán les va a hablar sobre el transporte de gases. Comenzando con el alveolo. El alveolo forma parte de la unidad respiratoria. La unidad respiratoria está formada por el bronquiolo respiratorio, por el conducto alveolar y por los sacos alveolares. Cada saco alveolar mide de diámetro 0,2 milímetros, ¿ya? Y cada uno de estos saquitos no está solito, sino que está acompañado de muchos saquitos que están unidos por los famosos poros de Crohn. Por lo tanto, existe una interdependencia entre los alveolos. Y estamos hablando de 300 millones de alveolos entre los dos pulmones, así que son bastantes alveolos que están funcionando conectados. Y esto ocurre, por ejemplo, se ve en la inspiración. En la inspiración, cuando se negativiza la presión de la pleura, son los alvéolos como más cercanos a la pleura los que se van a distender primero. Y luego, producto de esta unión por los poros de Crohn, se distienden los que están más hacia el centro. Hay que tener en cuenta también que no están solamente los alvéolos ahí, sino que hay muchos capilares que están rodeando estos alvéolos. Y estos capilares, como vemos en la imagen, forman como una lámina de pura sangre que está rodeando todo esto que facilita el intercambio gaseoso. Cada capilar tiene como un diámetro de 5 micras, es muy chiquitito, por lo tanto, la eritrocitos que pasan por estos capilares va a ser como súper pegado a los capilares, lo que va a facilitar aún más como la difusión de gases. Ahora, para que haya difusión tienen que pasar los gases desde el alvéolo hacia el capilar, y para que pasen tienen que atravesar una barrera. Esta barrera es la membrana respiratoria. La membrana respiratoria está formada por 6 capas principales. La primera es la capa de líquido y surfactante. El surfactante es un líquido que evita la tensión superficial y evita el colapso del alvéolo. Luego hay una capa que es el epitelio alveolar, que está formada por varias células de soporte que van a ser los neumocitos tipo 1. Después está la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Son 6 capitas, y estas 6 capitas en verdad son todas súper delgaditas, y van a tener un grosor más o menos de 0,6 micras, por lo tanto es súper chico la barrera, y eso facilita la difusión, ¿ya? Y sobre todo porque los eritrocitos más encima están pegados como al alvéolo, como a esta barrera, y por lo tanto es más fácil aún que atraviesen. Todo esto llegan al tiro al eritrocito. El área de superficie que hacen todos los alvéolos de los dos pulmones van a ser más o menos 70 metros cuadrados. Es decir, el área en donde ocurre intercambio gaseoso va a ser mucha. Ahora, antes de hablar sobre difusión, es decir, del intercambio gaseoso, vamos a hablar un poco sobre ventilación alveolar. La ventilación, tal como dice su nombre, es el aire que se usa para el intercambio gaseoso. Ahora, ¿por qué hablamos del aire que se usa para el intercambio gaseoso? Porque si recordamos, el aire que entra por cada respiración, el aire que se mueve en cada respiración, son más o menos 500 ml y es lo que se conoce como el volumen corriente, ¿no es cierto? Pero este aire, que son 500 ml, no todo este aire va a llegar a los alvéolos a generar el intercambio gaseoso o a la unidad respiratoria a hacer el intercambio gaseoso, sino que cierta parte va a quedar como estancada, como pegada, como acumulada en ciertas zonas que son como de paso, como por ejemplo las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea o los bronquios principales, que son zonas que pueden quedar como acumulado pequeñas cantidades de aire que en total van a ser 150 ml. Y es lo que se conoce como el espacio anatómico muerto. Entonces, una parte del volumen corriente se pierde, entre comillas, en esta zona y por lo tanto no va a ser efectivo como para el intercambio gaseoso. Y por lo tanto, si restamos al volumen corriente del espacio anatómico muerto, tenemos el volumen de aire que realmente en cada respiración va a llegar a los alvéolos a hacer intercambio gaseoso.
Y si nosotros multiplicamos ese número, esos 350 ml, por la frecuencia respiratoria, vamos a tener que cada minuto son 4,2 litros los que realmente están haciendo intercambio gaseoso, que es lo que se conoce como respiración efectiva. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir este majamama de número? Bueno, si recordamos, cuando nosotros expiramos, botamos el aire, existe cierta cantidad de aire que va a quedar en nuestros pulmones. Y ese aire son más o menos 2.300 ml. Recordemos que si no queda aire en nuestros pulmones luego de una aspiración, estos colapsan y se mueren. Entonces necesita que quede aire y ese aire va a ser 2.300 ml. Pero acabamos de decir que son tan solo 350 ml la cantidad de aire que va a renovarse, por decirlo así. Es el aire que va a entrar a hacer intercambio gaseoso y se va a quedar ahí. Por lo tanto, es 1/7 del volumen del aire alveolar que va a ser sustituido por el aire nuevo, por el aire de la inspiración. Y esa sustitución, como tan lentita, tan progresiva, se produce con un fin, principalmente para evitar cambios bruscos de presiones, de dióxido de carbono, de pH. Si es que llegase a fallar la respiración, no se genera un cambio tan abrupto, puesto que se va renovando el aire de a poquito en los pulmones, ¿ya? Ese es el fin. Ahora, recordemos que había dicho que existía un espacio muerto, ¿no es cierto? Ese espacio muerto lo llamé espacio muerto anatómico, que eran estas estructuras donde quedaba el aire y que en verdad no hacían intercambio gaseoso, entonces, bueno, se perdía ahí. Pero también hay otro espacio muerto, que yo diría que es como más importante o más preocupante si es que lo tiene el paciente, que es el espacio muerto alveolar. El espacio muerto alveolar se produce cuando los alvéolos no están ventilando. ¿Y eso por qué puede ser? Por ejemplo, cuando se llenan de líquido, por ejemplo, en un edema pulmonar, o por ejemplo, cuando están ocupados por otra sustancia, o cuando no hay perfusión, se genera entonces que no haya ventilación en esos alvéolos, y eso es lo que se conoce como el espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar van a ser lo que se conoce como el espacio muerto fisiológico, que en verdad es como un concepto más que nada que hay que tener en cuenta. Ahora, si hablamos de intercambio gaseoso, finalmente, para llegar a lo que nos conviene. Bueno, el tema del intercambio gaseoso es básicamente atravesar la membrana respiratoria, esta difusión de gases, ¿no es cierto? Pero luego de la difusión, ¿qué pasa? Luego de esto, ocurre que se va a generar la solubilización en el plasma del gas que se está difundiendo. Por ejemplo, el oxígeno, luego llega el plasma, perdón, a solubilizarse. Después se genera que ingresa al eritrocito, este oxígeno. ¿Para qué? Para unirse a la hemoglobina. Entonces son todos estos pasos los que va a hacer un gas al atravesar esta barrera, ¿ya? No es solamente traspasarla, sino que hacen muchas otras cosas. Ahora, pero vamos a hablar principalmente de esto, de la difusión de gases. La difusión de gases está mandada por la ley de Fick. La ley de Fick engloba varias variables, son 4 principales, ¿ya? Y es esta ecuación que sale aquí. Una de las variables es el área expuesta. El área expuesta es directamente proporcional a la velocidad de difusión de un gas. Como vimos, el área expuesta de los alvéolos en total eran 7 metros cuadrados, es decir, es un área inmensa y por lo tanto, en general, la velocidad de difusión de un gas es bastante rápida en nuestros pulmones. Sin embargo, si tenemos un paciente que, por ejemplo, lo operan y le sacan una parte del pulmón, el área expuesta disminuye y por lo tanto también la difusión. O si tenemos un paciente con enfisema, ¿qué pasa? Las membranas alveolares se rompen, se pierde área expuesta, disminuye la difusión. Ahora, otra variable importante es el grosor de membrana, que es lo contrario al área expuesta porque es inversamente proporcional. Aquí lo vemos en la ecuación. Entonces, a mayor grosor de membrana, menor va a ser la velocidad de difusión de los gases. ¿Y cuándo pasa eso? Por ejemplo, en un edema pulmonar. Aumenta el grosor de membrana porque se llena como de líquido, de agua, y por lo tanto se genera un aumento del grosor de membrana y una difusión que es más difícil. Y existen 2 variables más que hay que tener en cuenta, la gradiente de presiones parciales y la propiedad de difusión de los gases, que es lo que vamos a hablar a continuación, y que ambas son directamente proporcional a la velocidad de difusión de un gas. En cuanto a la gradiente de presiones parciales, es interesante conocer esto, y es bastante fácil de comprender. Lo voy a explicar con este ejemplo. Tenemos el alvéolo, que tiene muchas partículas de oxígeno, de este gas, del oxígeno. Tiene 7 partículas. El capilar tiene menos,
está pobre en oxígeno, tiene 3. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que pasa generalmente en el organismo, obviamente. Lo que va a pasar es que el oxígeno se siente apretado en el alvéolo y por lo tanto va a querer irse a donde esté menos apretado y por lo tanto se va hacia el capilar. Y eso es lo que ocurre. Entonces, se va hasta que finalmente llega a un equilibrio de presiones. Por lo tanto, al oxígeno ya no le conviene moverse para ningún lado porque no saca nada, porque están iguales en presiones. Entonces, cuando existe igualdad de presiones, por ejemplo, de oxígeno acá, no existe algún movimiento porque no tiene necesidad, porque están iguales. Entonces, lo que permite el movimiento, la difusión, es la diferencia de presiones. Por lo tanto, a mayor diferencia de presiones parciales de gases, mayor va a ser el intercambio, mayor va a ser la difusión. En cuanto a la otra variable que habíamos dicho, era la propiedad de difusión de gases, que se resumen con la ley de Graham. La ley de Graham dice que la velocidad de difusión de un gas es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad de un gas, que es lo que vemos en estos rectangulitos grises, ¿ya? Y como podemos ver, el que tiene mayor número dentro de todos es el dióxido de carbono, que de hecho es un número que permite que el dióxido de carbono difunda 20 veces más rápido que el oxígeno, cosa que hay que tener en cuenta en nuestros pacientes. Ahora, interesante entender que las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono que están en el aire inspirado son distintas a las que van a llegar en el alvéolo, ¿ya? Lo que pasa acá es que existe un proceso de humidificación cuando el aire entra a nuestras vías respiratorias y finalmente llega a los alvéolos. Esto es lo que vemos en la tabla. En la tabla vemos que, por ejemplo, el oxígeno, producto de la humidificación que, entre comillas, como que diluye la presión, va a generar que la presión baje y finalmente llegue al aire alveolar con una presión de 100 más menos, o 104 algunos dicen, entre 100 y 104 milímetros de mercurio, que van a finalmente ser la presión que es la que se toma como punto de referencia con la diferencia de la de las venas. Es decir, la presión de oxígeno en los alvéolos es mucho mayor, es de 100, que la presión de oxígeno que está en la sangre capilar que llega a los alvéolos, que es de 40. Y esa diferencia, esa gradiente, como habíamos dicho antes, es la que permite el intercambio y que finalmente llegue a la arteria con una presión muy elevada de oxígeno, producto de esta difusión de gases para el equilibrio de las presiones, ¿no es cierto? El equilibrio de las presiones de los gases ocurre en 0,25 segundos, es decir, se demora la nada misma en hacer el intercambio cuando llega esta sangre en contacto con el alvéolo. Sin embargo, la sangre atraviesa el capilar alveolar en 0,75 segundos. Por lo tanto, se demora más en atravesar la sangre el capilar que el mismo equilibrio gaseoso que ocurre como a los 0,25 segundos, al 1/3. Y bueno, esto como para verlo más dinámico, para ello he puesto este video, que me gusta bastante, y veamos. Bueno, tenemos una presión de oxígeno entonces, que en las venas del capilar, que es cuando va a ingresar como al alvéolo, va a ser bastante baja en comparación a las presiones que hay en el alvéolo, en cuanto al oxígeno, y en el dióxido de carbono es lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? El dióxido de carbono se va hacia el alvéolo y el oxígeno entra hacia la sangre por esta diferencia de presiones que se ven acá abajito. Entonces es bastante dinámico, me gustó, es muy bonito y creo que se comprende bastante bien la idea. Bueno, esa sería mi parte. Les dejo ahora con Germán, que les va a hablar sobre transporte de gases. Bien, mi nombre es Germán Loyola y en esta segunda parte de la cápsula vamos a abordar el transporte de gases. Partiendo por el oxígeno, tiene dos mecanismos. Una cantidad muy pequeña va a ser transportada como un gas disuelto en sangre y la mayoría va a ser transportada a través de los eritrocitos, los cuales contienen la hemoglobina, la cual se contiene una globina y un grupo hemo, el cual tiene la molécula de hierro, la cual va a transportar, va a permitir la unión del oxígeno a esta de forma reversible. Y al ser un tetrámero, cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Ahora bien, la cantidad de oxígeno que va a poder transportar la hemoglobina, o visto de otra forma,
el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina va a depender de la presión de oxígeno en la sangre. Entonces, yo a altas presiones, por ejemplo, a nivel pulmonar, una alta presión me va a determinar entonces una alta saturación de la hemoglobina, más o menos un 97% a este nivel. Y a nivel de tejidos, como ver acá, eh, aquí a nivel de tejidos tengo una presión de oxígeno más o menos de 40 milímetros de mercurio, por tanto, una vez que pasa la sangre que viene con 95%, con 95 milímetros, va a terminar saliendo posterior a la igualación de presiones con 40 milímetros de mercurio, lo cual, como vemos acá, es más o menos un 75% de saturación, por tanto, en comparación, la hemoglobina cedió oxígeno a los tejidos. Ahora bien, la curva puede desplazarse a la izquierda o a la derecha, lo cual significa un cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando se desplaza a la derecha hablamos que disminuye su afinidad por el oxígeno, en el fondo necesita una mayor presión para poder alcanzar una misma saturación, o visto de otra forma se facilita la liberación de oxígeno. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, estamos hablando que aumenta su afinidad o que se dificulta la liberación de oxígeno. Ahora, ¿qué factores desplazan la curva de saturación oxígeno-hemoglobina? Primero la temperatura. A una mayor temperatura voy a tener una menor saturación, perdón, una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por tanto se va a facilitar su liberación. Esto es importante en situaciones como el ejercicio, donde tengo, por ejemplo, un músculo esquelético que tiene un mayor metabolismo, por tanto una mayor necesidad de oxígeno y como esto aumenta la temperatura, este efecto va a permitir que se facilite la liberación de oxígeno y por tanto la nutrición. Algo similar es lo que se conoce como el efecto Bohr, donde un aumento del dióxido de carbono y por tanto una disminución del pH va a facilitar también la liberación de oxígeno. Esto es importante a nivel de tejidos periféricos donde debido al metabolismo voy a tener una mayor producción de dióxido de carbono. Y bueno, ¿por qué también hablamos del pH? Porque recuerden ustedes que el dióxido de carbono puede reaccionar con el agua y formar bicarbonato y formar protones. Ahora bien, el efecto Bohr se produce tanto por el efecto del pH como el dióxido de carbono. En el fondo, cada uno de estos puede de forma independiente variar la afinidad y es su combinación la que genera el efecto Bohr. Como vemos, la hemoglobina puede funcionar como un amortiguador y cuando une un protón va a generar un cambio conformacional en la hemoglobina y va a facilitar la liberación de oxígeno. Como vemos acá, yo puedo mantener con la misma presión de CO2 y, sin embargo, variar el pH por sí solo va a cambiar la afinidad. Similarmente al dióxido de carbono, este puede reaccionar con los grupos aminos de la hemoglobina y generar lo que se conoce como carbaminohemoglobina y que también va a generar cambios conformacionales que van a permitir mayor liberación de oxígeno. Podemos, el efecto de la magnitud del efecto del CO2 es menor a la del pH, pero entre ambos van a generar el efecto Bohr. Bien, el tercer factor sería el 2,3-difosfolicerato, que es un metabolito de la glicólisis anaeróbica, que recuerden ustedes, es la única forma de glicólisis que puede realizar el eritrocito dado que no tiene mitocondria. Ahora bien, cuando yo tengo una menor presión de oxígeno, voy a generar una mayor glicólisis y por tanto voy a tener una mayor producción de este metabolito, el cual va a funcionar como un modulador alostérico, es decir, se va a unir a la hemoglobina, va a generar un cambio conformacional que va a disminuir la afinidad por el oxígeno. Y esto se ve en situaciones como por ejemplo la hipoxia severa, por ejemplo en anemias, o cuando una persona se está adaptando a una mayor altura. Destacar también que esta molécula explica la diferencia de la afinidad por el oxígeno entre la hemoglobina fetal y la adulta. Que recordarán ustedes, la fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno, y esto se debe a que es menos afín a la unión del 2,3 dpg y por tanto este efecto alostérico no se genera con tanta magnitud a diferencia de la hemoglobina adulta. Y por último, vamos a tener modulares competitivos que van a afectar la afinidad. Vamos a hablar del monóxido de carbono, el cual produce hipoxia por dos mecanismos. El primero es que tiene una mayor afinidad por la hemoglobina a comparación del oxígeno, por tanto, la hemoglobina va a ser capaz de transportar menos oxígeno, perdón, es menos capaz de transportar oxígeno, pero el principal efecto que tiene el monóxido de carbono es que aumenta muchísimo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
y por tanto se va a liberar en una menor magnitud. Entonces, en el fondo, la hemoglobina no transporta tanto oxígeno y el que ya está transportando no lo puede liberar. Y de esa forma se genera entonces una hipoxia. Bien, y ahora vamos a ver el transporte del CO2, que una vez que se produce puede o quedarse en el plasma o pasar al eritrocito. El que se queda en el plasma puede o quedar disuelto como un gas, puede, similar a como vimos con la hemoglobina, puede reaccionar con grupos amino, esta vez de las proteínas plasmáticas, y generar carbaminos, o puede reaccionar de forma espontánea con el agua, como ya vimos, para formar finalmente bicarbonato, pero en pequeñas cantidades. La mayoría va a pasar a hacer el eritrocito, donde también puede estar disuelto, puede, como ya vimos, unirse a la hemoglobina formando carbahemoglobina, y el mecanismo principal va a ser por medio de la anidrasa carbónica, va a catalizarse esta misma reacción formando bicarbonato, el cual puede ser expulsado a través de esta bomba de bicarbonato cloro. Entonces, el efecto neto es que un 10% va a transportarse disuelto, ya sea en el plasma o en el eritrocito, un 21% como carbaminos, la mayoría unida, como vemos, 21% a, a la hemoglobina. La verdad es que la cantidad que se une a las proteínas plasmáticas es marginal, y la mayoría va a ser como bicarbonato, principalmente el bicarbonato formado por la anilasa carbónica y una muy pequeña parte la que se generó de forma espontánea aquí en el capilar, en el plasma. Ahora bien, similar al oxígeno, a mayor presión de dióxido de carbono, la sangre va a transportar una mayor cantidad de CO2, que como vemos ingresa el capilar arterial con 40 milímetros de mercurio y tras la igualación de presiones sale con 45, que como vemos acá, aquí está el rango fisiológico entre 40 y 45. Y ya para terminar, hay que hablar del efecto Haldane, el cual eh, nos dice que a mayor presión de oxígeno va a haber una menor afinidad de la sangre por el dióxido de carbono. Entonces, para ejemplificar esto, tenemos acá el punto A, aquí tenemos donde está la presión a nivel capilar, a nivel venoso, 45 milímetros de mercurio, con una presión de oxígeno de 40, bastante poco. Y sin este efecto, el punto A pasaría acá, al punto B, a nivel pulmonar, donde tenemos esta presión de CO2. Y sin embargo, dado que tengo este efecto, al pasar yo de 40 milímetros de mercurio a 100, puedo liberar, como ven acá, más dióxido de carbono. Y viceversa, si yo quiero pasar del pulmón a los capilares con esta presión de oxígeno, sin este efecto yo no podría entonces incorporar tanto dióxido de carbono desde los tejidos hacia la sangre, a comparación de cuando actúa este efecto, como ven acá, esta diferencia. Entonces, el efecto neto de esto es que esto me permite aumentar al doble tanto la capacidad de incorporar dióxido de carbono desde los tejidos hacia la sangre, y viceversa, aumenta la capacidad al doble de poder eliminar dióxido de carbono desde los capilares hacia los alveolos a nivel pulmonar. Y brevemente, ¿por qué se produce este efecto? Recuerden ustedes, así como esto es un poco como la otra parte del efecto Bohr. Así como la unión de protones disminuye la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, la unión del oxígeno disminuye la afinidad de la hemoglobina por los protones. Por tanto, se liberan más protones, y dado que esto es un equilibrio químico, yo, al tener más productos, muevo el equilibrio de la reacción hacia los reactantes, y por tanto se va a producir el dióxido de carbono en forma de gas, y eso va a permitir entonces su eliminación. Bien, espero que les haya gustado esta ayudantía, esta cápsula ayudantía.